Cuando hablamos de adolescencia, muchas veces pensamos en cambios emocionales, rebeldía o en crisis, pero olvidamos algo fundamental, el cómo es el cambio en el pensamiento en el adolescente. La adolescencia no solo es un proceso biológico, sino también es una etapa clave en el desarrollo cognitivo. Es esta la etapa en donde el estudiante adquiere un proceso de desarrollo más crítico, reflexivo y abstracto. Como docentes de nivel media superior, no es opcional comprender estos cambios, es una necesidad pedagógica. Las teorías del desarrollo adolescente nos permiten comprender cómo el adolescente piensa, cómo formula sus ideas, cómo razona, cómo crea sus posturas ideológicas y también cuáles son esas dificultades que el adolescente tiene para formular su pensamiento lógico. En este video analizaremos 3 teorías fundamentales que estudian cómo es este desarrollo del pensamiento adolescente, analizaremos sus autores y también reflexionaremos cómo esto repercute en nuestra práctica docente. Una de las principales teorías que vamos a comprender para analizar el desarrollo del proceso del adolescente es la propuesta por el psicólogo suizo Jean Piaget, quien es uno de los principales representantes del constructivismo. Piaget no estaba interesado en cuánto sabe un niño y un adolescente, sino en cómo construye su pensamiento. Las etapas son cualitativamente distintas entre sí y en el adolescente corresponde a la etapa de operaciones formales. ¿Significa esto que aproximadamente a partir de los 11 o 12 años el pensamiento deja de depender exclusivamente en el concreto y comienza a operar en el plano del abstracto? El adolescente puede formular hipótesis, imaginar escenarios posibles, pensar en lo que podría ser y lo que no solo es. Aparece el pensamiento hipotético deductivo. Ya no se limitan a experimentar directamente la realidad. Ahora pueden plantear teorías, contrastarlas y mentalmente sacar conclusiones. Aquí aparece el pensamiento hipotético deductivo. Ya no se limitan a experimentar directamente la realidad. Ahora pueden plantear teorías, contrastarlas mentalmente y sacar conclusiones. También surge la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Eso explica por qué en media superior los estudiantes comienzan a cuestionar normas, ideologías y constructuras sociales. No solo es rebeldía, es una capacidad cognitiva que estos poseen. Sin embargo, algo importante que la investigación posterior ha señalado es que no todos los adolescentes alcanzan automáticamente el pensamiento formal. Esto depende en gran medida del contexto educativo y de los estímulos intelectuales que reciban. Dentro de mi práctica docente he notado que muchas veces se limita a la memorización y que esto no refleja su pensamiento abstracto en su máximo esplendor. Por ello, cuando se realizan actividades como por ejemplo debates o análisis de problemas éticos, estos tienden a reflejar una gran capacidad reflexiva. Otra de las principales teorías para comprender acerca de la teoría del desarrollo del proceso adolescente es la propuesta por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien es un principal representante del enfoque sociocultural. A diferencia de Piaget, el enfoque de Vygotsky se relaciona más con el enfoque cultural en el que el individuo se encuentra inmerso y no solamente a los procesos biológicos. Para Vygotsky, el pensamiento se desarrolla a través de la interacción social y el lenguaje. Para Vygotsky, el aprendizaje no es consecuencia del desarrollo, sino que lo impulsa. Uno de los conceptos centrales es la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre la que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con guía de un adulto o de un compañero mucho más competente. Esto es clave en la adolescencia porque el pensamiento abstracto no se consolida en aislamiento, se fortalece en el diálogo, el debate, la argumentación y el trabajo en equipo. Desde esta perspectiva, el desarrollo del pensamiento no es solo de la maduración biológica, sino un resultado de prácticas culturales, herramientas simbólicas y mediación pedagógica. Aquí es donde el material nos habla de algo muy importante. No solamente ocurre el desarrollo del pensamiento adolescente a nivel biológico, sino que es una construcción de la interacción social que surge a través del contexto histórico y cultural en el que el individuo se encuentra inmerso. El pensamiento adolescente se configura en una cultura particular, con valores, con sus discursos y con expectativas particulares.
En mi experiencia docente he notado que desarrollan mayor capacidad de reflexión argumentativa cuando hacemos grupos de discusión. No es que piensen mejor, es que el entorno les permite estructurar mucho mejor su pensamiento. Esta teoría nos ayuda a asumir el papel que tenemos como mediadores para desarrollar el pensamiento cognitivo. No basta con esperar que el pensamiento formal aparezca, sino que hay que desarrollarlo de manera intencionada. Una tercera propuesta del desarrollo del pensamiento adolescente es una teoría psicosocial propuesta por Erik Erikson. Erikson plantea el enfoque psicoanalítico clásico y plantea que el desarrollo humano ocurre a través de crisis psicosociales que deben resolverse en cada etapa de la vida. En el caso de la adolescencia, la crisis central es identidad contra la confusión de roles. ¿Y qué tiene que ver esto con el pensamiento? Mucho más de lo que parece. Durante esta etapa, el adolescente no solo desarrolla mayor capacidad abstracta, como lo planteaba Piaget, ni solo amplía su pensamiento mediante la interacción social, como propone Vygotsky, sino que empieza a preguntarse profundamente: ¿quién soy? ¿En quién creo? ¿Y qué quiero ser? Este cuestionamiento implica reflexión, análisis, comparación de valores, reflexión de ideologías y una proyección futura, es decir, un pensamiento complejo. Erikson sostiene que la formación de la identidad requiere explorar posibilidades, y esa explotación solo es posible cuando el pensamiento alcanza cierto nivel de abstracción. Además, esta teoría se relaciona con lo que el material proporcionado señala sobre el pensamiento de la adolescencia como una etapa que no puede reducirse únicamente a cambios biológicos. La identidad se construye dentro de un marco social e histórico específico. Desde mi perspectiva docente, es evidente que muchos de los conflictos que ocurren dentro del aula son expresiones de la búsqueda de la identidad. Cuando un estudiante cuestiona normas, adquiere posturas políticas o estructuras sociales, muchas veces está buscando su identidad. Comprender esto transforma mucho nuestra percepción de lo que ocurre dentro del aula. No es una oposición, están construyendo el yo. Esta teoría nos demuestra que lo que ocurre dentro del aula no únicamente es lógico, sino que también es existencial. Si analizamos en conjunto estas tres teorías, nos encontramos que no se contradicen necesariamente, sino que se complementan. Por un lado, Piaget nos propone una estructura del pensamiento, en la que el adolescente es capaz de razonar abstractamente, formular hipótesis y pensar en términos de posibilidades. Vygotsky nos recuerda que el desarrollo no ocurre en el vacío, sino que surge a través de la interacción social. Se fortalece a través del diálogo, el lenguaje y la mediación pedagógica. Y Erikson nos propone una teoría distinta pero igual de profunda, en la que el pensamiento no solamente se vuelve cada vez más abstracto, sino que ahora adquiere un rol de buscar una identidad. Es decir, que es un pensamiento que busca sentido. En los materiales consultados, subraya algo muy importante. La adolescencia no puede entenderse exclusivamente desde un enfoque universalista, ni completamente relativista. Existe una base biológica real, pero su expresión está mediada por el contexto cultural e histórico. Esto significa que el desarrollo del pensamiento adolescente es un resultado de múltiples factores: la maduración cognitiva, la interacción social y la construcción de la identidad. Además, investigaciones posteriores afirman que el desarrollo adolescente no solamente ocurre en estos niveles anteriormente mencionados, sino que también ocurre a través de los centros educativos, a través de qué maneras son impartidos los acompañamientos, cuáles son las estrategias utilizadas y el entorno en el que se desarrollan. Reducir la adolescencia a una etapa de crisis y rebeldía es una simplificación. En realidad, esta es una etapa de reorganización cognitiva y también personal. Comprender esta integración teórica nos ayuda a evitar posturas reduccionistas y a tener una mirada mucho más amplia al desarrollo educativo. En síntesis, comprender las teorías del desarrollo del pensamiento adolescente nos permite mirar a nuestros estudiantes con mayor profundidad. Desde Piaget comprendemos que están desarrollando su capacidad de pensamiento crítico y abstracto. Desde Vygotsky entendemos que ese desarrollo está ligado a través de la comunicación,
el diálogo y la interacción social para la construcción de un pensamiento mucho más estructurado. Y desde Erikson comprendemos que el desarrollo del pensamiento del adolescente está relacionado mucho más con la búsqueda de la identidad. Esto en la práctica docente transforma. Esto transforma en la práctica docente. Ya no vemos el cuestionamiento como desafío a la autoridad, sino como un ejercicio de pensamiento formal. No interpretamos la duda como falta de interés, sino como búsqueda de sentido. Y entendemos que el aprendizaje no ocurre únicamente en exposición de contenidos, sino mediante la interacción significativa. En educación media superior, nuestro papel no es únicamente la transmisión de contenidos, sino que es la búsqueda de la transformación, la profundización de esos contenidos y la interiorización de esos aprendizajes. En la educación media superior, la labor del docente no es únicamente la transmisión de información, sino que es generar los espacios idóneos para que el pensamiento pueda profundizarse, pueda estructurarse y pueda expandirse. Esto implica diseñar situaciones problemáticas, crear espacios para el debate crítico y el debate argumentativo, la reflexión ética y también fomentar y apoyar en la búsqueda de la construcción de la identidad del adolescente. Además, el material revisado nos permite reconocer que la adolescencia no puede reducirse a una explicación única. Es una etapa con base biológica, pero profundamente moldeada por la cultura y la educación. Es ahí donde entra nuestra labor docente y esta cobra sentido. Comprender estas teorías no es un ejercicio académico aislado, es una herramienta que interviene pedagógicamente con mayor conciencia y responsabilidad. Entender cómo piensan nuestros estudiantes es el primer paso que tenemos que realizar para poder enseñarles mejor.